Buenos días, señorías. Perdonen el retraso, ha sido por mi culpa. Vamos a empezar esta segunda sesión de la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad con un único punto en el orden del día, que es el nombramiento y designaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, provisión de vacantes de auditor. En este caso hay solamente un candidato, por tanto le damos la palabra al candidato para que nos exponga su currículum. Gracias, señora presidenta. Ante todo, buenos días, buenas tardes ya a todos. Me alegra ver caras nuevas y sobre todo a viejos amigos de cuando tuve el honor de pertenecer y estar en este Parlamento como diputado. Hoy comparezco y para dirigirme a esta comisión y digo que tan buenos recuerdos me ha traído y me trae, pero las circunstancias son completamente diferentes, pues tratan de valorar mi idoneidad para optar a desempeñar el cargo de auditor de cuentas de la Audiencia de Canarias. Será un honor porque la Audiencia de Cuentas de Canarias, como ustedes todos saben, desempeña y desempeñará tareas que son de enorme relevancia para todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad, y también lo es para todos y cada uno de los órganos dependientes de las diferentes instituciones y del sector público. Mi trayectoria vital y profesional constan en el currículum que obra en todo poder de su señoría, y en apretada síntesis les debo resumir que soy licenciado por la Universidad Complutense de Madrid y tengo más de 26 años de ejercicio en la abogacía y sobre todo en especializaciones en materia de civil, mercantil, fiscal y sobre todo y ante todo como coadyuvante de la Administración de Justicia, intentando siempre, y creo humildemente haberlo conseguido, una correcta aplicación de nuestro ordenamiento y de nuestra legislación en todos y cada uno de los temas que he intervenido. Creo que mi experiencia, si soy elegido, y ustedes así lo acuerdan junto con el Pleno del Parlamento, puede sumar nuevos valores al funcionamiento de la Audiencia de Cuentas, sin olvidar, ¿por qué no puedo hacerlo?, que incluso estos valores que puedo aportar tienen que estar, hay grandes profesionales también de la justicia, de la administración de la justicia, del derecho en la Audiencia de Cuentas, y no puedo olvidarme de ellos. 8 años en la Cámara como diputado, y sus señorías saben que ellos exigen tener un estudio diario de la legislación vigente y de los aspectos económicos que rodean el funcionamiento de todas y cada una de las entidades del sector público de nuestra comunidad. Así, durante 8 años he ejercido un permanente seguimiento de lo que han sido los presupuestos de la comunidad autónoma y de sus organismos dependientes, y 4 años estuve como adjunto a la portavoz en el del Grupo Popular, y como adjunto me vi en la obligación de coordinar lo que han sido las enmiendas presentadas durante esos últimos 4 años por nuestro grupo, y el estudio de las enmiendas presentadas también por el resto de los grupos parlamentarios, lo que hace que uno adquiera un cierto conocimiento y experiencia en los aspectos que, si soy elegido, tendré que utilizar en el quehacer diario como vocal de la Audiencia de Cuentas. En resumen, mi trayectoria profesional se ha centrado fundamentalmente en el servicio a los demás, como colaborador de la Administración de Justicia desde el ejercicio de la abogacía, y como diputado autonómico representante de los ciudadanos de Lanzarote. Y creo que mi idoneidad para el nombramiento es sin duda poner al servicio de la Audiencia de Cuentas todos estos valores, experiencias y conocimientos que he adquirido durante toda mi vida. Desarrollo de las funciones vocal auditor de la Audiencia de Cuentas es un desafío
la verdad, es un gran desafío que me dispongo a afrontar, si ustedes, señorías, así lo acuerdan, con quienes van a ser mis compañeros de trabajo, actuando como un equipo poliédrico y eficaz, y todo ello bajo la dirección del presidente de la Audiencia de Cuentas, y ello, reitero, aportando mi experiencia y mi visión tanto jurídica como en aspectos económicos. La experiencia debe ser un pequeño grado o un gran grado, según cómo se mide, y yo humildemente creo tener esa experiencia en el ejercicio de muchos años de la abogacía, y creo que la institución es una institución de gran relieve, importancia y trascendencia, y creo que entre todos ustedes y yo, si soy elegido miembro de la Audiencia de Cuentas, lucharé para que esta Audiencia de Cuentas sea acrecentar esa trascendencia, esa importancia, y sobre todo el conocimiento que todos los canarios, la gente que vive en nuestras islas deben de tener de lo que es la Audiencia de Cuentas. El control de las externo de las cuentas públicas, tanto en su fiscalización como en la responsabilidad por alcance de un enjuiciamiento, tiene una decisiva actuación en estos momentos de crisis. Especialmente debemos procurar sanear el sector público de nuestra comunidad, y tenemos que exigir una total transparencia a todos los órganos públicos de nuestra comunidad autónoma, de todos los órganos que reciben dinero de las arcas públicas que tanto nos cuesta pagar a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país, de nuestra región. El manejo indebido de los caudales públicos ha de ser para mí un objeto de especial atención y control, y evitar el dispendio, el abuso y la aplicación indebida de aquellos, y digo cualesquiera que sean las personas que así lo hagan y cuales sean los órganos que lo efectúen. Termino dando las gracias al Grupo Popular por haberme propuesto para integrar la Audiencia de Cuentas de Canarias, y me comprometo humildemente, si soy elegido, a desarrollarla con dedicación absoluta, con la mayor eficacia posible, compromiso, lealtad, profesionalidad y honestidad, persiguiendo el interés general ante todo de todos los canarios y de todas nuestras entidades públicas. Señora Presidenta, me pongo a disposición suya y de todos los miembros de la Comisión para contestar a todas aquellas preguntas que ustedes crean pertinentes ahora, y si soy elegido en el futuro, para cuanto sea necesario a sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Figuereo. A continuación le voy a dar la palabra a cada uno de los grupos por un tiempo de 5 minutos para que formulen aquellas preguntas que crean necesarias e imprescindibles respecto a la trayectoria profesional y el currículum del señor Figuereo. Tiene la palabra, Grupo Mixto no quiere tomar la palabra, el Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra por 5 minutos. Sí, nosotros entendemos que el perfil no se adecúa a lo que establece la Ley de Audiencia de Cuentas, en cuyo artículo 21, en miembros de Audiencia de Cuentas, dice así: la Audiencia de Cuentas está integrada por 5 auditores, elegidos por el Parlamento de Canarias, por mayoría de 3/5 de los miembros, en 3 personas de reconocido prestigio en relación al ámbito funcional del órgano fiscalizador. Si nos vamos a cuáles son las competencias, ámbito y actuación y funciones, dice así: artículo 1. Por la presente ley se crea la Audiencia de Cuentas de Canarias, órganos al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias correspondientes al Tribunal de acuerdo con la Constitución. En el capítulo 2, funciones, artículo 5 dice: se entiende por actividad fiscalizadora el conjunto de actuaciones de carácter técnico que desarrolla la Audiencia de Cuentas de Canarias, con competencia propia de acuerdo con un programa de actuaciones, y que tiene por objetivo comprobar el sostenimiento de la actividad o gestión económica, financiera y contable del sector público y fondos públicos a los principios de legalidad, eficacia y economía,
Si nos vamos al sector privado, lo que se requiere de un auditor de cuentas es lo siguiente. Primero, que esté registrado en el Registro Oficial de Auditores de Canarias. Y luego se establecen requisitos tales como ser mayor de edad, tener nacionalidad española, pero también otros como la formación práctica, que deberá entenderse por un periodo mínimo de 3 años en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable. No sé si a lo mejor está incompleto el currículum vitae, pero por ningún lado veo que haya desarrollado actividades en el ámbito financiero, económico y contable. Nosotros no dudamos de la profesionalidad del candidato, pero sí entendemos que el perfil para el cual va a ser este nombramiento debe ser un perfil más técnico que político. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy bienvenido don Fernando a esta comisión y le agradecemos sobremanera la exposición que ha realizado con relación a sus conocimientos y formación profesional, académica y jurídica. Al hilo de lo que acabo de oír anteriormente, pues es cierto a veces el desconocimiento y la alegría de lo que se habla. Invito a los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, en concreto a doña Emil Santana, que vea cuáles son los miembros integrantes del Tribunal de Cuentas, el más alto órgano fiscalizador de la nación, y se sorprenderá cómo está integrado por juristas, entre otros, aparte de economistas, auditores, inspectores de Hacienda, técnicos de la Administración Central del Estado, pero entre ellos juristas, incluso aquellos que solo detentan la condición de magistrado, como es, si no me equivoco, tras una visualización que hice el otro día abuela pluma de los miembros integrantes del Tribunal de Cuentas de la ex ministra de Justicia, Mariscal de Gante, integrante de la carrera judicial, y de otro miembro también de la carrera judicial que ahora no recuerdo su nombre ni procedencia, pero bueno, sabía que procedía de ese ámbito estrictamente jurídico. También es importante observar cómo en la formación jurídica, todos aquellos que tenemos la licenciatura conforme al plan del año 1953, que creo que es el que tiene don Fernando Figuereo, que aunque no es de mi quinta, pero sí compartimos seguramente idéntico plan de estudios. En la formación jurídica general está el conocimiento de la administración y también de los conocimientos básicos y profundos de hacienda pública, derecho financiero y economía política. Es decir, el intentar restar virtualidad a la formación de un jurista por no ser auditor de Canarias o estar dentro del concepto de auditor de lo que se está ahí haciendo mención es a veces desconocer la auténtica realidad. Pero partiendo de eso, solo al hilo de lo que había dicho la compañera que me precedía en el uso de la palabra, porque a veces hacer o levantar o extender este tipo de cortinas de humo no hace más que perjudicar la limpieza y la higiene de la cosa política. Voy a lo que le quiero preguntar, don Fernando, que es el objeto de el examen de su formación e idoneidad para ser usted o no propuesto finalmente como candidato al Parlamento de Canarias para que sea elegido por mayoría de 3/5 conforme al artículo 179.2 del reglamento. Me repasaba yo la ley reguladora de la audiencia de cuentas, la 4/89 de 2 de mayo, que a partir de ahora la tendrá usted grabada si es el finalmente elegido en su memoria y en su retina y todo, que una de las labores que tenía la audiencia de cuentas es fiscalizar los contratos suscritos por la administración pública y por los entes públicos. Y aquí quiero preguntarle una cosa, que es, al hilo de lo que hablábamos antes, la gran importancia de tener conocimientos jurídicos para la labor de la fiscalización reconocida en esta ley 4/89. Ni más ni menos que fiscalizar los contratos, es decir, negocios jurídicos suscritos por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. También me gustaría saber, entre otras las labores de fiscalización que hay de la audiencia de cuentas, está asesorar al Parlamento de Canarias. Vuelvo a incluir el término asesorar,
que puede ser también en su concepto amplio jurídico, asesorar al Parlamento de Canarias en la materia propia de sus competencias. De lo que se infiere, y corríjame si me equivoco, don Fernando, que su labor años atrás, como había puesto usted de manifiesto como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario en esta Cámara, le hace idóneo, creemos, para este cometido. Me gustaría saber su parecer. Y además incluso que nos ahonde lo que sería una tercera aclaración, más que pregunta, si le parece a usted bien, la importancia de su experiencia en cuanto al control de legalidad del artículo 6 e incluso en el un desarrollo expreso que se contiene en la propia ley reguladora de la audiencia de cuentas, que es las funciones de instrucción jurisdiccional, que por delegación encomienda al Tribunal de Cuentas a la audiencia de cuentas. Es decir, en una de las funciones más jurídicas estrictas que puede establecer esta ley, que es encomendar una función de instrucción jurisdiccional por delegación a un órgano concreto. A vista de lo dicho, me gustaría, si usted quiere posteriormente contestarme individualmente en bloque, se lo agradezco, y agradecer su presencia, que coincide además hoy con la presencia que hemos tenido en esta comisión antes de otro lanzaroteño que ha venido, pero en ese caso nombrado como viceconsejero de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al señor Figuereo Force. Como todos sabemos, la función de fiscalización de la audiencia de cuentas viene referida a 3 controles: a un control de la legalidad, un control de la economía y un control de la eficacia de la actividad económica financiera del sector público, de la comunidad autónoma, de las entidades locales y de las universidades públicas. Y aunque esté tasado en la ley, lo cierto es que conceptos como el de la eficacia dependen un poco, en mayor o menor medida, del encargado de juzgarla, y a veces es la concepción ideológica desde la que se hace ese juicio de valor. Por eso, lo primero que queríamos preguntarle desde el Grupo Socialista es: ¿qué entiende usted como eficacia en la gestión económica de las administraciones públicas? Y en segundo lugar, en los últimos años, la audiencia ha tenido que afrontar en su labor fiscalizadora determinadas entidades locales que no colaboraban, equipos de gobierno que no colaboraban con esta audiencia. Tras la modificación operada por la Ley de Medidas del 2014, en caso de incumplimiento del deber de colaboración, la comunidad autónoma podía retener el 2% de las transferencias que les corresponderían a esa corporación local incolaboradora. La segunda pregunta ¿es partidario de endurecer esta medida con cargas adicionales en el supuesto de que persista el incumplimiento de facilitar la información? Y ya por último, como mera formalidad y porque lo que abunda no daña, y entiendo que en caso afirmativo no hubiese aceptado la propuesta de designación del Grupo Popular, quería preguntarle si en los 2 últimos años ha percibido subvenciones o ha sido beneficiario de avales o exenciones del sector público canario, que es el plazo que marca la ley para que su nombramiento no esté incurso en ninguna causa de inelegibilidad. Y estoy segura que su respuesta va a ser negativa, pero creo que es bueno que pongamos sobre la mesa y en valor esta previsión que la ley garantiza, precisamente la independencia en el supuesto de que sea usted elegido por la Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora Alemán. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario. Sí, buenos días, señor Figuereo. Bienvenido. Como usted nos ha explicado, posee licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es usted colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote desde el año 89. Por tanto, tiene usted una experiencia dilatada en el campo del derecho, con más de 25 años de colegiación, de experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía y con reconocido prestigio como letrado. Por otra parte, en su labor parlamentaria en este Parlamento, en las legislaturas 7ª y 8ª, destacaría su pertenencia a las comisiones de Gobernación y Justicia, esta comisión, donde se residencia el tratamiento de todos los asuntos relacionados con las administraciones públicas canarias y la justicia, entre otros asuntos, ¿no? Según la ley reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la citada Ley 489, la audiencia es el órgano que depende directamente del Parlamento de Canarias, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público, y en esta labor se incluye también el control de la legalidad referido
a la adecuación de la actividad de los entes controlados al ordenamiento jurídico. Esto queremos destacarlo y citar específicamente el artículo 6 de la Ley 489, que establece como funciones indiscutibles el control de la legalidad y la adecuación al ordenamiento jurídico. En este sentido, queríamos saber, señor Figuereo, cuál puede ser su aportación y su contribución a la actividad de la Audiencia de Cuentas de Canarias desde el punto de vista del control de la legalidad, teniendo en cuenta su experiencia profesional como letrado en ejercicio. Muchas gracias. Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor Figuereo. Sí, perdón. Gracias, señora presidenta. Agradecerle a todos los intervinientes sus palabras y las preguntas que me han efectuado, que en todo caso me van a permitir aclarar a lo mejor ciertos aspectos de los cuales no me he explicado bien o necesitan una mayor explicación. Me preguntaba el Partido Socialista si he recibido algún tipo de, los 2 últimos años, algún tipo de remuneración económica, tal. La respuesta es no. No, y así ya lo declaré en el momento que acepté el cargo, asumiendo de que en estos 2 años pues cumplo todos y cada uno de los requisitos exigidos para ser miembro de la Audiencia de Cuentas. Me habla de endurecer la normativa exigente ante la negativa de las diferentes entidades, organismos públicos o todos aquellos, en definitiva, perceptores de dinero público. Mire, no creo que sea yo el que deba manifestarme en si tiene que ser más duro o menos duro. Yo creo que son ustedes, y lo digo con todo el respeto y con toda humildad, los que deberán estudiar si es necesario o no. Yo, si soy elegido como miembro de la Audiencia de Cuentas, ya lo dije en mi primera intervención, me limitaré a aplicar la legislación vigente en todos sus términos. Si ustedes creen que es necesario crear o legislar para ser un poco más contundente ante esas negativas o la falta de respuesta a los requerimientos, pues no lo sé. Yo me limito, no es tarea del auditor, sino que en todo caso es tarea de sus señorías. Evidentemente, ¿qué es lo que puedo aportar a la Audiencia de Cuentas? Pues sobre todo la experiencia, ya lo decía en mi primera intervención. Estábamos hablando, se ha hablado mucho del artículo 6 de la ley 4/1989 de 2 de mayo, en cuanto que la Audiencia de Cuentas, dentro de su ámbito competencial, tiene la obligación de fiscalizar que se está cumpliendo también la legalidad existente. Por lo tanto, la experiencia que uno pueda tener de muchos años en el ejercicio de la abogacía vamos a ver, lo que puedo aportar es ver si realmente se está aplicando esa legalidad, porque en derecho, y lo digo, aquí hay bastantes juristas y creo que prestigiosos juristas, 2 más 2 no son 4, y es verdad, hay una interpretación subjetiva y una interpretación objetiva, y sobre todo está los tribunales a través de la jurisprudencia, quien lo que en definitiva nos dice si se actúa bien o se actúa mal y cómo se debe actuar, y sobre todo hacen la interpretación de los preceptos. Pero es más, mire, si usted se va al artículo 38 del reglamento de la Audiencia de Cuentas, es que remite a la Ley de Régimen Jurídico y Administración Pública del Estado y al procedimiento administrativo común en todo lo que no esté regulado en el reglamento, pues se aplica las leyes que tenemos en el régimen de las administraciones públicas. Ahí todos los letrados hemos trabajado en ello y creo que mi experiencia en ello pues puede dar
reitero, no mayor seguridad porque me consta y que hay bastantes letrados o buenos letrados en la audiencia de cuentas, pero sí otra visión nueva que viene dada por esos 26 años de ejercicio. Mire, yo en el ámbito funcional, decía algún interviniente en este momento, no me acuerdo quién, lo cierto es que yo no voy a decir si soy una persona de prestigio, no, eso está dentro de cada uno de ustedes y lo podrán determinar, pero lo cierto es que el ámbito funcionarial de la audiencia de cuentas viene única y exclusivamente por delegación de este Parlamento, y por lo tanto si el Parlamento puede solicitar a la audiencia de cuentas un informe de asesoramiento de aplicación de la legislación vigente, el prestigio que pueda tener uno u otro está directamente relacionado por ese ámbito funcionarial de la delegación efectuada. Es una interpretación que es la última interpretación, la interpretación que yo entiendo que es así. Y para terminar les voy a dar un ejemplo de... estoy completamente seguro que todas sus señorías lo conocen. Si nos remitimos a la audiencia de cuentas, con los diferentes nombres existentes, es decir, en Navarra, la Cámara de Cuentas en su artículo 25, en Castilla y León, el Consejo de Cuentas en su artículo 24.1, y en la Comunidad Autónoma de Valencia, son más limitativos que el reglamento y la ley en Canarias, porque establecen que para ser miembro de la audiencia de cuentas hace falta ser no licenciado en Derecho, sino abogado con 10 años de ejercicio. Pero si nos vamos más a la audiencia, al Tribunal de Cuentas de nuestro país, entre otros de los economistas, empresariales, bien, todo, pero también exige, pueden ser, limitando a las personas que pueden ser miembros, no abogados, no licenciados en Derecho, sino abogados en ejercicio, ya no con 10, con 15 años de experiencia. Por lo tanto, yo, con 26 años, yo la verdad no voy a ser, serán ustedes las que digan en definitiva si creen que puedo tener esa experiencia que no es que la tengo aquí, pero también la tendría en cualquier otro organismo a nivel nacional. Termino sobre todo señalando que yo no he encontrado en la ley, que me la he leído, no solo ahora, sino cuando tomé posesión hace 8 años de diputado, pues nos vimos todos obligados a estudiar pues toda la legislación en cuanto a la audiencia de cuentas, consejo consultivo, diputado del común, sobre todo después de estudiarnos bien estudiado el reglamento de la Cámara, porque si no aquí don Antonio nos echaba pues la verdad yo no he encontrado ninguna limitación en cuanto a ser o no ser miembro de la audiencia de cuentas. La única limitación está en el secretario general, que sí necesita ser licenciado en Derecho. No hay ningún otro tipo de limitación, por lo tanto, no solo los abogados, sino cualquier persona dentro de su derecho, con cierta preparación, pues puede pertenecer a la audiencia de cuentas. Yo con esto termino y solicitarles que me perdonen si me he extendido mucho. Tienen todos los datos y quedo a disposición, reitero una vez más, de toda la comisión y del Parlamento. Muchísimas gracias. Gracias, señor Figuereo. Le agradecemos su predisposición y sus explicaciones. Ahora, para fijar posición de los grupos y la votación, le pediríamos que se ausentara unos momentos de la sala. Fijar posiciones, perdón. Pues ahora procede a fijar posiciones. Empezamos por el Grupo Mixto. Partido Popular. Jesús, perdona, qué confusión. ¿Podemos? Sí, nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que, aparte del perfil jurídico, también debe haber un perfil técnico como economista. También le hemos preguntado al candidato si tenía algún tipo de experiencia en temas de cuentas, en temas fiscales o en temas de contabilidad y no hemos obtenido respuesta, por lo tanto nos abstenemos. Gracias. Gracias.
Partido Popular, ahora sí. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar favorablemente en relación con el candidato propuesto para la audiencia de cuentas. Consideramos que reúne su formación jurídica académica plena y absolutamente el perfil que se requiere para ser auditor de cuentas. Incluso, como ya ha puesto él de manifiesto más en su exposición, estaría plenamente habilitado con sus más de 25 años de ejercicio profesional como abogado a participar en otros órganos, incluso el propio Tribunal de Cuentas, donde se pide letrados con un ejercicio de 15 años, o la referencia que ha hecho a otros tribunales de cuentas autonómicos en los que se exige solo un ejercicio profesional o antigüedad de 10 años. Por tanto, entendemos que, sin perjuicio del trámite posterior que deba desarrollarse y plantearse en el Parlamento, en la Cámara, por mayoría de 3/5, consideramos que la incorporación del señor Figuereo Force en este órgano fiscalizador será contar entre sus miembros a un jurista de competencia y de importancia entre sus miembros. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Moreno. ¿Grupo Socialista? El Grupo Socialista va a apoyar la propuesta del señor Figuereo Force como miembro de la Audiencia de Cuentas. Gracias. Gracias, señor Alemán. ¿Grupo Nacionalista Canario? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, permítanme una muy breve intervención diciendo que creo que, aunque esto no es un asunto que esté hoy sobre la mesa, pero sí aprovecho que el asunto que estamos tratando para decir que yo creo que los procedimientos necesitan cierta revisión. No es fácil. Yo no concibo que haya necesidad, ni para esto, ni para el diputado común, de venir aquí a que nadie nos explique su currículum. Hay un sistema en el Parlamento que se debería aplicar parecido, porque estamos cumpliendo la ley de la audiencia de cuentas, no el reglamento del Parlamento, que es lo que debe regir en este momento. Por ejemplo, la Comisión del Estatuto de los Diputados, en la que están un representante de todos los grupos y se ven estos asuntos relativos a los diputados. También podría hacerse para este tipo de cargos. Sí creo que procede y no está en la norma que explique el programa que se viene a aplicar. Pero creo que sería más, a mí me parece que sería como más normal el procedimiento. Sin embargo, el señor Figuereo nos ha explicado cómo va a decir qué planteamientos tiene él para trabajar en la audiencia de cuentas, lógicamente bajo la dirección del presidente de la audiencia de cuentas y bajo las normas en las que insistió. Después, la propia ley mezcla, no define, quizás esto debería definir, la exigencia profesional a su vez con la exigencia técnica, que no es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, no podemos pretender que un auditor de cuentas sea un interventor de la comunidad autónoma, que ya tenemos interventores y en el Parlamento y en todos los órganos. Entonces, comentado esto, yo, en nombre de Coalición Canaria, sostengo que el señor Figuereo reúne condiciones sobradas y suficientes para ocupar el puesto para el que está propuesto por el Grupo Parlamentario Popular. Lo he conocido en 8 años de actividad parlamentaria y además puedo asegurarles de su capacidad profesional, además de su honradez, de su capacidad de trabajo, y me consta que también de su imparcialidad, porque aquí sí quiero hacer una llamada de atención y que conste que no es necesaria, pero que la digo en voz alta, quizás en nombre de todos, para que sepamos. A partir de hoy el señor Figuereo no es del Grupo Parlamentario Popular y por lo tanto es una persona que debe mantener la más absoluta imparcialidad. Por lo tanto, le vamos a apoyar, pero también me van a permitir una cierta licencia afectuosa al Partido Popular, diciendo que bienvenidos a la audiencia de cuentas cuando tanto han cuestionado este tipo de instituciones. Bienvenidos, y me alegro un montón porque esto va a ser bueno para todos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Castro. Pues, visto queda la fijación de posición y los votos, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Perdón, hay que votar. Vale, hay que votar.
Pues nada, aquellos que estén a favor del candidato propuesto, levantamos la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Ahora sí, levantamos la sesión.